¿Cómo están? Muy buenos días. Tenemos que partir lamentablemente la mañana en vivo con lo que ha ocurrido en la comuna de Lo Barnechea. Lo explicábamos en Tele 13 AM y obviamente nuestros equipos siguen desplegados en el lugar donde a eso de las 6:45 de la mañana se produjo una explosión en un domicilio ubicado en Pasaje 4 Oriente. Esto en el Cerro 18 y ha generado ahí problemas importantes. No solo en la vivienda donde se dio esta explosión, sino también hay más casas afectadas. Bomberos hablaba entre 4 a 6 viviendas. Lo cierto es que hay un catastro importante a esta hora por parte de bomberos, también de carabineros, para ver cuántas viviendas hay afectadas. Lo que sí sabemos es que esto ya deja lesionados al menos 9, han dicho las autoridades, aunque esa cifra podría ir en aumento. La situación más crítica se dio con una mujer que permaneció durante más de una hora atrapada. Estaba atrapada a través de una de sus piernas y finalmente, luego de un trabajo importante realizado por bomberos, por 6 compañías de bomberos que trabajan a esta hora en el lugar, finalmente esta mujer pudo ser rescatada. Es parte de los lesionados, pero hay una persona que permanece en estado de gravedad, con riesgo vital, ha dicho Carabineros, una persona que está en estos momentos siendo atendida en el Hospital El Salvador. Eso mientras tenemos desplegada nuestra imagen, está el dron de Tele 13 sobre las alturas de la comuna de Lo Barnechea. Esto lo reiteramos en el Cerro 18, hay un importante contingente a esta hora en ese punto de la capital. Y por otro lado tenemos la imagen en vivo de cómo han quedado las casas. Hablaba un vecino con nosotros muy temprano, nos contaba que su casa quedó prácticamente completamente destruida y vemos ahí, claro, el nivel de afectación de esta explosión que se sintió en un domicilio, pero que tuvo repercusiones en varias casas de ese sector. Les decía yo, hay 6 compañías de bomberos trabajando en el lugar y estaba escuchando las últimas declaraciones de vecinos que están afectados, pero que han podido permanecer en esa zona. Y ahora último se reportaba a un menor algo descompensado con vómitos. Hay ahí obviamente un trabajo importante para saber si esto, más allá de las afectaciones físicas que pueda tener, puede también intoxicar a personas. Es obviamente materia de investigación. También contaba un vecino que todo esto ocurrió mientras él estaba durmiendo y que sintió que prácticamente el mundo se iba a acabar. Estoy citando textualmente sus palabras, que cayó un avión sobre su casa, sintió él, para que ustedes entiendan la magnitud de lo ocurrido en ese punto de Santiago. Sabemos que dentro de los heridos habría al menos 6 adultos y un menor de edad. Uno en estado de gravedad, está siendo atendido, como lo decíamos, en el Hospital El Salvador. Y no tenemos mayores detalles, pero supimos que una de las personas que lo pasó muy mal con esto fue una mujer que posteriormente fue encontrada consciente. Ahí tuvo una conversación importante con los rescatistas para poder justamente sacarla de ese lugar. Estaba atrapada con una de sus extremidades y finalmente a eso de 10 para las 8 se logra dar con esta persona ya rescatada completamente y está siendo obviamente atendida por personal de salud. Hay al menos, como les decía yo, entre 4 y 6 viviendas que están con afectación, pero viene un trabajo importante durante toda esta mañana y es por eso que hay un equipo obviamente desplegado de nuestro canal, porque hay que ver cuántas casas están efectivamente dañadas. Puede que la afectación se vea visualmente en al menos 3 viviendas, 4 viviendas, pero esto podría generar mayores repercusiones en viviendas que quizás no se ve tan fácilmente con claridad el nivel de afectación, pero de todas maneras podrían estar con algún tipo de daño. Es por eso que se va a hacer ahora una labor de catastro, porque podría haber eventuales derrumbes y eso obviamente es lo que se quiere afectar. Es una zona residencial. Vemos ahí cuando fue evacuada finalmente esta persona que continuaba atrapada, esta mujer. Ocurrió en vivo mientras estábamos en Tele 13 y es una de estos tantos lesionados que deja hasta ahora esta explosión de gran envergadura. Hay por supuesto investigaciones de por medio para saber qué causa esto, pero todo indica que sería una explosión de gas que estaba contenido y genera entonces esta acumulación de este material y finalmente se produce la explosión a eso de 7:15 de la mañana, mientras
Muchos de los vecinos estaban durmiendo y ahí ustedes imaginarán el nivel de impresión, de miedo frente a esta onda que se escuchó no solo en la comuna de Lo Barnechea, sino en distintos puntos de la capital. Fue muy fuerte y es por eso también que llegaron de inmediato a trabajar en ese punto bomberos y carabineros. De hecho, se dice que ya a las 7 de la mañana, incluso un poco antes, es decir, pasaron solo minutos desde el hecho hasta que llegara personal de bomberos a rescatar. Estamos viendo ahí el nivel de afectación de las viviendas. Sabemos que hay muchas personas que viven en ese punto y también por eso mismo se estaba evacuando para hacer este catastro que les decía yo en varios de estos domicilios. Importante saber también qué va a pasar con las personas que perdieron todo, absolutamente todo. Había una persona que, si bien decía, menos mal, yo no estoy tan mal, tengo un par de rasguños, perdí mi casa completamente, no queda nada, decía. Y no solo él resultó con lesiones, sino también su señora y uno de sus hijos. Afortunadamente todos se encuentran bien, pero se quedaron sin vivienda. Y ahí obviamente viene un trabajo importante para la reconstrucción, al menos para esa familia que ha accedido a conversar con Tele 13 y también con el Matinal Tu Día durante esta mañana. Se recupera lo material, es verdad, pero también hay preocupación respecto a esta persona que está siendo atendida en el Hospital El Salvador. Tenemos el momento de cuando ocurre esto a eso de las 6:45. Escuchemos parte de ese ambiente. Más bien producto de esta explosión aparentemente de gas. Es un video que ha llegado a nuestro Matinal Tu Día del momento exacto, entonces cuando se produce esta tragedia. Andrés Herrera está en el lugar para actualizarnos la información de lo ocurrido durante esta mañana. Andrés, ¿cuál es la situación a esta hora? Buenos días. ¿Cómo estás, Nati? ¿Te acuerdas que para el Tele 13 AM salimos desde el mismo lugar, in situ, donde se habría originado la explosión? Sí. En la ladera sur del cerro 18. Ahora nos trasladamos una cuadra más abajo. Ya. Hay como 3 viviendas de por medio del punto inicial de esta explosión. Y para que veas, Nati, la magnitud de lo que se conoce o lo que terminó Bomberos como onda expansiva. El techo prácticamente acá voló. Y mira, cayó toda esta estructura en esta cama. Afortunadamente, don Pedro, quien vive acá, se levanta como todos los días a trabajar muy temprano en la mañana y ya estaba en pie cuando se vio ante esta situación. Pero es muy grueso la cerámica. No sé si Oscar puede mostrar acá. Imagínate, Nati, si le hubiera caído, por ejemplo, en la cabeza o en otra parte del cuerpo. Afortunadamente esto ocurrió pasada las 6 de la madrugada y en este caso don Pedro nos contó, ya estaba en pie, ya estaba tomando desayuno incluso, y escuchó esta fuerte explosión y como también comentaban otros vecinos, decían era como si se hubiera caído un avión. Ese es el símil de lo que sintieron a esa hora. Y en este caso don Pedro lo primero que atinó a hacer es salir. Primero, para ver cómo estaban sus vecinos. Y acá las personas son muy organizadas. Entre ellos, antes que llegara bomberos, empezaron a auxiliarse, a llamar, a gritar casa por casa para ver cómo estaban las personas al interior. Y lamentablemente, hasta el momento se ha hecho un catastro de 10 personas lesionadas. Incluso la última era una señora que quedó atrapada, incluso con una de sus piernas atascadas entre los